¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos con Oscar Gamonal nuevamente con una ponencia. Esta vez vamos a conversar de los poderes políticos. Es un tema interesante y obviamente vamos a buscarlo de una manera de estructurarlo dentro de nuestra historia para que así podamos entender o poder comprender un poquito mejor cuál es nuestra historia política y cómo aquellos eventos que sucedieron en el pasado nos pueden refundar hoy día en el presente. ¿Veis bien? Para este efecto vamos entonces a poder analizar un tema. Cuando nosotros, dentro de las facultades que tenemos como ciudadanos, cada cierto tiempo el Estado nos dice que debemos elegir algún representante, al cual se le denomina parlamentario, para que éste nos represente en la Cámara Política, llámese el Senado o la Cámara de Diputados. Y la idea es de que este ciudadano con representación lleve, en este caso a la Cámara Política, las inquietudes de la población que representa para que sean discutidas en el Congreso y al final se pueda obtener alguna ley que pueda favorecer a ese grupo de personas. No obstante, pareciera entonces de que cuando se produce la elección y el ciudadano es electo, pareciera que tenemos una transformación. Porque como que se olvida un poco del origen de cómo llega a este Parlamento y empiezan a primar otras ideas de las cuales no fueron puestas en conocimiento de la ciudadanía al momento de producir el voto. Yo debo entender de que un parlamentario que representa a un grupo de personas está en el poder político con el objeto de obtener el mejor beneficio para la comunidad. Esto es lo que se llama que ellos tienen la labor de legislar, es decir, de hacer las leyes en un beneficio común del país, obviando o no siendo parte de esta discusión un interés de carácter particular o algún interés de carácter partidario. Si en tanto, pareciera que vemos más intereses de carácter individuales, intereses de carácter partidarios, pero no vemos mucho en los parlamentos de estos diputados y senadores algún compromiso de un interés de carácter general. Porque parece ilógico que un parlamentario diga que A es bueno y el otro parlamentario que esa misma A es malo. Entonces, ¿cómo A puede ser bueno para uno y A puede ser malo para otro? Entonces es obvio que no hay una comunión, que no hay en búsqueda de un interés de carácter común. Pues bien, la ponencia entonces tiene que ver con los poderes políticos. Y para esto vamos a hacer un símil entre la década del año 70 con lo ocurrido el 18 de octubre en nuestra época contemporánea, llámese el año 2019. ¿Por qué esto? Porque pareciera que en la elección del año 70 no tuviera impacto en lo que sucedió el 18 de octubre del año 2019. Pero mi ponencia va a ser de llevarlos a ustedes a cómo podemos eventualmente concluir que lo sucedido el año 1970 es muy similar a lo sucedido el 18 de octubre del año 2019. ¿Por qué? Porque lo que pretendo establecer es que aquellos poderes políticos del año 70 trataron de establecer su status quo o trataron de establecer que sus trincheras en las cuotas políticas se mantuvieran independientemente si importaba más el interés de la nación que el interés particular de los políticos. El 18 de octubre nos llevó a un acuerdo que fue firmado el día 15 de noviembre. Pero ese 15 de noviembre, ¿quién firmó ese acuerdo?
fueron las personas que estuvieron en la calle, ese millón de habitantes que estuvo en la calle reclamando por la salud, reclamando por las pensiones, reclamando por los sueldos, reclamando por el alza de sueldo. Ese 15 de octubre no hubo nadie, absolutamente nadie de esas personas. Lo que vimos fue un grupo de presidentes de partidos políticos, excluyendo al Partido Comunista y a la Revolución Democrática, tengo entendido, que el partido de Boris, no obstante que el señor Boris firmó ese acuerdo, en donde todos ellos pareciera entonces que con un temor de perder una cuota de poder, buscaron entonces cómo ellos podrían mantenerse la vigencia. Eso es lo que pretendo yo establecer, cómo desde el año 70 al año 2022 han primado los poderes y cómo estos nos han beneficiado como ciudadanos o nos han perjudicado. Para entrar al tema, tenemos que tomar la historia de la elección presidencial del año 1970. En esta elección participaban tres candidatos: el señor Allende, el señor Alessandri y don Radomiro Tomic. Realizada la elección, el escrutinio nacional dio por ganador a don Salvador Allende con un 36.2% de los votos. En segundo lugar, al candidato a la derecha, el señor Alessandri, y en último lugar, al candidato de la democracia cristiana, en ese momento un gran partido político. Sin embargo, este 36% representaba 1.000.000 de votos. Y del padrón electoral, del 100% del padrón electoral, solamente votó el 34.7%. ¿Qué tiene esto de extraño? Si lo comparamos con hoy día, tendríamos que hablar de una segunda vuelta. No obstante, en aquella época estábamos regidos por la Constitución del año 1925, la cual establecía que aun cuando existiera una elección popular, era el Congreso quien debía ratificar quién sería el presidente de la nación. Pues bien, la Constitución establecía que si uno de los candidatos sacaba más del 50% más uno, el Congreso tenía la obligación de elegirlo presidente o ratificarlo como presidente, respetando la voluntad popular. No obstante, en aquella época no existía la segunda vuelta. Establecía que si en el evento que los candidatos no alcanzaran el 50%, entonces entre las dos más altas mayorías sería el Congreso quien elegiría al nuevo presidente de Chile. Bueno, esto ya está tildando pescado ahumado. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos sometiendo a una elección popular, independiente de la cantidad de personas que voten, pero si un candidato saca la mayoría y estando todos los electos invitados a participar, y da lo mismo los que participen, pero los que participaron dieron como ganador a uno. La lógica es respetar eso. Esa es la lógica. Esa es la lógica democrática. Pero como estamos nosotros analizando el tema de los poderes políticos, en esta instancia entonces empezó a primar cómo los grupos de poderes políticos debían afianzar lo que yo denomino sus trincheras. Y de acuerdo a mi análisis político, en mi interpretación de aquellos hechos, nos encontramos que las dos mayorías eran, por un lado, el señor Salvador Allende y por otro lado, el señor Alessandri. Por lo tanto, el bloque de la democracia cristiana absolutamente no tenía ninguna injerencia de poder optar a la presidencia. ¿Qué pasó? Normalmente nosotros, en un ambiente de carácter folclórico, podemos decir, existió algún arreglín, existió, como se llama diplomáticamente hoy día en la política, un acuerdo de carácter transversal. Pues bien, la democracia cristiana, para que ustedes sepan, en aquella época condicionó su voto a don Salvador Allende siempre y cuando el conglomerado de él, llámese el Partido Socialista y el Partido Comunista,
pudieran firmar un estatuto de garantías democráticas. Si ese conglomerado que representaba a Don Salvador firmaba ese documento, entonces en el Congreso la democracia cristiana le entregaba el voto. Don Salvador Allende, desde el año 1945 al año 1970, tenía la calidad de senador de la República de Chile. 4 veces postulante a la presidencia. Y en aquella época, con los votos de la democracia cristiana, sale presidente de Chile. Hay que recordar que en aquella época la democracia cristiana tenía un eslogan para poder participar en las elecciones presidenciales. Esto es muy importante porque tenemos que verlo y relacionarlo con el contexto actual, porque me parece que hay un grado de similitud que por ahí nos podría llevar a algo, no sé si entenderlo por uno o por otro lado, qué es lo que pasa, si los políticos son blancos, son negros, son transparentes, qué nos dicen. Lo que sí está claro es que la historia de Chile dice que la democracia cristiana tenía un principio que se denominaba la Revolución Chilena Democrática y Popular, que pretendía una sociedad comunitaria orientada a la sustitución de las minorías en los centros de poder político, social, económico y cultural. Minorías. Darle poder a las minorías en el año 1970. Pues bien, y eso nos preguntamos entonces nosotros qué es lo que tiene que ver con el estallido social del 18 de octubre. Bueno, el 18 de octubre las personas, los ciudadanos, lo que no es parte de esta ponencia, de alguna manera salen a la calle y expresan una desconformidad con la política contingente. Lo que conllevó entonces a un acuerdo del 15 de noviembre que se llamó un acuerdo por la paz. Y no me van a decir quiénes son los que participaron en ese acuerdo del 15 de noviembre. Justamente todos los presidentes de los partidos políticos, excepto el Partido Comunista. En ese acuerdo está la firma del actual presidente, don Gabriel Boric. Pero la problemática nace que cuando la democracia cristiana en el año 70 le dio el voto al Partido Socialista para que sea electo presidente, al poco tiempo de andar trajo consecuencias político-sociales económicas en nuestro país. Y esas consecuencias fueron de tal magnitud que podríamos asimilarlo a un estallido. Pero esta vez el estallido del año 70 no fue de la ciudadanía, sino que fue de un estamento mayor. El estamento que se denomina como el poder de las armas, que tomó el control político. Y ahí todos aquellos políticos que confabularon cómo ellos podían mantener sus cuotas de poder en el gobierno de don Salvador Allende fueron desplazados. Se acabó la política. No existió la política. Perdieron todo el poder que tenían. Todos fueron excluidos absolutamente de toda actividad política social en nuestra comunidad o en nuestro país. Pues bien, relacionemos esto con el 18 de octubre. Tenemos un estallido, esta vez a cargo de las fuerzas populares, a cargo de la ciudadanía, que sale a la calle en un concepto abierto de una rebeldía a las políticas sociales democráticas de nuestro país, donde de acuerdo a los comentarios establecen que hubo un desequilibrio en el poder político y un temor de tal magnitud que pareciera que los políticos
estaban temiendo la posibilidad de que el estallido ocurrido el año 70 y pudieran perder sus cuotas políticas. Entonces mi interpretación va en el sentido de que ante este evento nos encontramos, bueno, el 15 de noviembre, con políticos avesados, con clara experiencia en la diplomacia política, pero también nos encontramos con políticos nuevos, como el mismo caso del presidente Boric y otros diputados jóvenes que se encontraban ahí, los cuales indudablemente sus ideas progresistas, sus ideas entre comillas revolucionarias, sus ideas osadas, de alguna manera hacían temblar el poder político establecido. Es decir, era como que esta gente, este grupo político joven que venía de manifestaciones de la calle, podría de alguna manera como que representar a todo este bloque de personas en la calle y eventualmente pudieran verse desplazados. Entonces tratan de buscar mejor cómo me atrinchero en mi condición política, cómo mantengo mi cuota política, cómo salvo mi cuota política que tengo en ese momento, y buscan un acuerdo. Y todos firman. Listo. Aquí nos vamos a arreglar, dijeron. Y establecieron una situación para solucionar el conflicto del estallido social con este acuerdo de la paz, basado en un concepto de establecer una nueva constitución. Déjale, por favor, pongan atención. Establecer una nueva constitución. Nace el concepto de una constitución de una página en blanco, de una constitución de cero. Es decir, los políticos estaban prometiendo, pero en el fondo, en mi interpretación, estaban resguardando sus trincheras políticas. Al respecto, tenemos que tener presente de que la estructura social política de nuestro país, de mucho tiempo atrás, siempre ha estado en un orden social democrático organizado. Es decir, se ha permitido que las personas agrupadas en partidos políticos, en agrupaciones políticas reconocidas por la legislación con personalidad jurídica propia, sus miembros en esa condición podían participar de las elecciones. Y obviamente se excluía a que cualquier persona que no perteneciera a un grupo político organizado no podía participar de las elecciones. Siempre tenía que estar apoyado por algún grupo político. Pero el 18 de octubre se encuentra que la ciudadanía sale a la calle. Se encuentra que hay un grupo de personas que quiere de alguna manera participar de las decisiones políticas, sociales, democráticas de nuestro país. Entonces los políticos que dicen, bueno, nosotros somos una estructura que está organizada, por lo tanto no hay ningún inconveniente que un particular que no tenga partido pueda participar, porque obviamente los partidos políticos consentían en que el poder que tenía era de tal magnitud que pareciera, en aquella época pareciera, de que las personas individualmente consideradas no iban a tener la suficiente representación para participar en esta convención. Craso error político. Resulta que ningún conglomerado político pudo obtener el tercio de las mayorías en la convención. Y hoy día tenemos prácticamente un tercio agrupado en personas que no pertenecían a partidos políticos en forma individuales, agrupados en grupos políticos no organizados ni establecidos legalmente, están decidiendo el destino del país. Y los políticos no están decidiendo el destino del país. Entonces, ¿qué pasó en el año 70? En este caso con la democracia cristiana. Se encontró que al haber un quiebre democrático, ellos perdieron el poder. ¿Qué pasa hoy día, el 15 de octubre, cuando están viendo hoy día todo este conglomerado político de que eventualmente con este proyecto de constitución que ya se está de alguna manera, se está enunciando,
Por ejemplo, que el Senado desaparece, que se le entrega mucho poder a lo que es la Cámara de Diputados, donde el Estado se agranda, donde empiezan a haber más participación de la gente del Estado, con plata del Estado, con impuestos del Estado, pero el poder político empieza a disminuir. Si nosotros revisamos ese acuerdo, y revisamos los comentarios de aquellos presidentes de partido, qué fue lo que plantearon con respecto a esta convención y qué es lo que están diciendo hoy día. Hoy día, las encuestas sean buenas, sean malas, aparentemente no están dando una opinión favorable del trabajo de la convención actualmente. Pero para mí no es el tema relevante ese. El tema relevante está que hoy día los poderes políticos están tratando de mantener su cuota política en cada una de sus trincheras. Es decir, la Cámara de Diputados es una trinchera política. Hay que asegurarla. Se está perdiendo el Senado. Tenemos que asegurar el Senado porque es también una trinchera política, donde están los poderes políticos más fuertes, más avesados. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos mismos salen hoy día a criticar, a observar. Hay que recordar que el propio presidente de la República no ha manifestado abiertamente su complacencia con los temas de la Constitución. Ha dicho que no espera un príncipe azul, pero tampoco ha manifestado que está completamente de acuerdo, pero que él dice que como presidente tiene que respetar, aun cuando hayan puntos que a lo mejor no sean de su agrado. Si nosotros observamos transversalmente nuestra política, la gran mayoría de los políticos, por favor, de los políticos, están planteando un tema completamente adverso al proyecto constitucional. ¿Y por qué es esto? Porque el año 73 se produjo un colapso del poder político. Hubo una desaparición del poder político. Y cuando el poder político vuelve a renacer, se encontraron que muchos políticos ya no podían estar y empiezan a nacer nuevos políticos. De hecho, la democracia cristiana prácticamente ha desaparecido. Entonces, hoy día, ante el temor de que nuevamente pueda producir un cambio en la estructura social política del país, estos grupos de poder estarían intentando, de acuerdo a mi interpretación con los antecedentes que estoy exponiendo con ustedes, mantener sus trincheras políticas al mínimo costo posible. Es decir, me conformo con mantener mi cuota de poder que tengo el día de hoy. No quiero perder mi cuota de poder el día de hoy. El Estado hoy día pretende con este proyecto constitucional absorber mayor mano de obra. ¿Esto qué significa? Que van a haber más trabajadores del Estado. En un dicho muy folclórico, con el debido respeto, mantener chupando la tetita. Mientras un trabajador normal que trabaja para el sector privado tiene que cada día asegurar su trabajo, hacer bien su trabajo para conservar su trabajo. En el Estado nosotros vemos cómo los trabajadores no tienen ese mismo incentivo porque saben que el Estado les va a pagar bien, hagan bien su trabajo o hagan mal su trabajo, van a tener asegurado, y contra más se politice el Estado, más se agrande el Estado, van a haber más operadores políticos con cargo a los impuestos de los chilenos. Entonces, ¿eso qué pasa con los políticos? Tampoco les conviene, porque empieza a haber un poder de Estado que va a sobrepasar el poder de los políticos. Entonces, ¿con qué nos llevamos hoy día? ¿Cómo hoy día los poderes políticos pretenden mantener su vigencia? Es un tema. Y este es el tema que yo he querido plantearles hoy día. Solamente hemos puesto un tema del año 70 al año 2019, al año 2022, en donde los políticos, por querer ganar una cuota política, desaparecieron de la esfera política. La pregunta entonces, después con el 18 de octubre, que fue un estallido, de acuerdo a los propios políticos y a los propios comentarios que hay, fue un proyecto muy complejo
que de alguna manera, según los propios comentarios, produjo un proceso de inestabilidad social democrática en nuestro país, del cual nacieron muchos comentarios al respecto. Y muchos plantearon entonces la idea de que eventualmente pudiera nuevamente desaparecer la esfera política y haber un cambio institucional en nuestro país. Es obvio que los políticos del 18 de octubre aprendieron la lección del año 70 y hoy día están actuando en la forma que yo llamo políticamente correcto, pero en el fondo manteniendo sus cuotas de poder. Y al final, ¿quiénes son los afectados? No me imagino que ustedes puedan adivinar. Somos nosotros, los que estamos como ciudadanos, desde el que tiene menos ingreso al que tiene mayor ingreso, somos los afectados por estas instituciones políticas. Porque nosotros no vemos en ellos el propender un bien por la institucionalidad del país, por el bien común. Uno dice que A es bueno, el otro dice que esa misma A es malo. Entonces, ¿cómo el estamento que nosotros hemos elegido para que represente a nuestros intereses, nuestras prioridades, y llevarlos al Congreso a discutir la mejor ley para la comunidad, salen públicamente a decir esto es bueno, pero esto mismo también es malo? No tiene lógica. Entonces, ¿qué significa esto? Yo impongo mi opinión de acuerdo a la fuerza del poder que tengo. Si yo no tengo poder, mi posición se disminuye. Y como si mi posición se disminuye, entonces yo tengo que hacer un acto de presión para que este poco poder que tengo pueda influir en el poder mayoritario. Quiero poner un ejemplo. Muchas veces nosotros vemos cómo en el Congreso se discuten determinadas normas. El tema, por ejemplo, del 10%. Tantos políticos que alegaban que sí era correcto, que no era correcto. Hubieron sesiones maratónicas con respecto a buscar el apoyo para eso. Y los que ayer apoyaban el 10%, hoy día lo rechazan. Aquellos que ayer rechazaban el 10%, hoy día lo apoyan. Entonces, políticamente correcto, dicen, mire, ¿sabe qué? Retirar el 10% es un perjuicio para las personas. Pero resulta que ayer eso era políticamente correcto porque la situación era distinta. Y hoy día es políticamente incorrecto porque la situación es distinta. Entonces yo me pregunto, a ver, cuando nace el COVID y saco mi 10%, ¿me quedé sin pensión? Obvio. Cuando saco el cuarto retiro del tercero, ¿me quedé sin pensión? Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Me entienden o no? O sea, me quedé sin pensión. Políticamente correcto o políticamente incorrecto, más de 3 millones de personas se quedaron sin pensión. ¿Y quién era el que tenía el deber de resguardar esta seguridad social para las personas en su ansiedad? El poder político. El poder político tenía un deber esencial de resguardar la seguridad social de aquellas personas mayores que al momento de jubilar van a ser más desvalidas, y eso era intransable. Pero políticamente fue correcto porque pareciera que apoyar esa iniciativa trajo réditos políticos para aquellos que lo apoyaban. Porque no puedo comprender hoy día que aquellos que decían que había que retirar, hoy día están diciendo que no se puede retirar porque hace mal para la sociedad, hace mal para la economía, hace mal para las personas. Política. Poder político. Entonces, tendríamos nosotros que entrar a concluir cómo podríamos nosotros intervenir en esto. Lo veo difícil. Elijamos a Juanito, a Pedro, a María o a quien sea, el poder político se lo va a llevar. Ahí lo van a tomarlo y listo. El tema es complejo. El tema es muy complejo.
Yo creo que hoy día con las elecciones que vienen del plebiscito de salida, es ahí donde nosotros como ciudadanos tenemos que reflexionar. ¿Qué queremos? ¿Qué país queremos? ¿Hay que cambiar la constitución? Sí, estamos de acuerdo. ¿Hay que transformarla o reformarla? Es un tema. Pero el estallido social se pidió que, con todo respeto, los pueblos originarios tengan un derecho preferencial. A ver, un momento. ¿Alguna vez se le ha impedido a alguien que tenga origen originario de participar en un proceso político? No. Todos son chilenos. Y todos los chilenos tienen derecho a participar. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer hoy día una diferencia? ¿Por qué hoy día tenemos que diferenciar que aquellos que son de una etnia determinada tienen que tener un sistema judicial distinto al ciudadano chileno común y corriente? O sea, vamos a tener un chileno que vive en Chile, que es chileno, y vamos a tener a un ciudadano que es de pueblos originarios, que pertenece a un pueblo, y ese pueblo es Chile o no es Chile, participa o no participa. Es políticamente correcto que nuestra constitución ya empiece a hacer una división en aquellos seres humanos que participan y viven en un mismo territorio. Es factible que aquellos que vivan en un mismo territorio, que tengan conductas sociales distintas, esos son temas que tenemos que analizarlos y verlos. Pero aquí, nuevamente, es el poder político. Es el poder político que está buscando cuál es la conveniencia que ellos pueden tener para mantenerse en su trinchera. Y lo mínimo que buscan, en mi interpretación, de acuerdo a lo que estoy planteando, es a lo menos mantener sus cuotas políticas. Vean ustedes lo que pasó en las elecciones. Oye, la Cámara de Diputados, senadores, ya tiene un 50-50%, que el presidente Boric está bajando en la encuesta, que no puede resolver, y le pasó al senador Chile, le pasó al señor Piñera. Entonces, al final, un señor que quiere ser presidente de la República o presidenta de la República, que nos presenta un proyecto y nosotros confiamos en ese proyecto, pero al final, ¿quién decide? ¿Es el presidente o la presidenta? Es el grupo de poder. Y es así como en el año 70 la democracia le dijo al gobierno: si tú me firmas un estatuto de garantías democráticas, yo te doy mi voto. Y aquí les dejo la pregunta. Por favor, dijo, si tú me firmas un estatuto de garantías democráticas, te doy mi voto. Hoy día, para hacer política de Estado, se requiere el voto. Piénsenlo. Por favor, piénsenlo. Les agradezco que me hayan escuchado y quedo atento entonces a los comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.